¿Cómo está, gente? ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Rodolfo Sales desde Villa Carmela, Ministerio El Pescador. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, como todos los viernes. En esta oportunidad estoy reemplazando a mi esposa, que se encuentra todavía con su mamá, con mi suegra. Están en el sanatorio hasta el día de mañana, que le van a dar el alta, gracias a Dios. Así que, mientras tanto, vamos a compartir este programa especial, este programa de los viernes, con una palabra, con un mensaje, el corazón. Aquí estamos preparados ya con todo para compartir con ustedes las cosas hermosas que Dios tiene preparado. Ya saben que apenas comienza la transmisión y ustedes entran en la transmisión de Facebook, compartan. Allí abajo hay una sección que dice compartir. Lo puedes hacer para mandarle a tus contactos, a tu Facebook. Yo creo que la gente que está viendo no es de aquellos que se avergüenzan de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús, de ser de los del camino. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a los que van a compartir esta transmisión en esta noche de viernes. Recién vengo de trabajar, venimos de dar clases, mucha gente. Es más, dentro de un ratito termino esta transmisión y me voy a la cuenta de mi trabajo, de la escuela de taekwondo. Y vamos a transmitir también para saludar, porque hemos completado la primera semana que era promocional, y fue un éxito total. Aparte, el tiempo, con la bendición de Dios, nos acompañó y se sumaron muchísima gente. El lunes comienza oficialmente la escuela de taekwondo en el Club Villa Carmela, así que vengo de allí con la garganta un poquito lastimada, porque bueno, estamos al aire libre y hay que levantar la voz porque muchos chicos, gracias a Dios. Así que bendecido y en victoria, literalmente. ¿Qué te parece si vamos a compartir la palabra de Dios? ¿Estás preparada para la palabra? Yo tengo mi Nuevo Testamento. ¿Por qué elegí un Nuevo Testamento tan pequeño? Porque esta organización, la de los Gedeones, han hecho un trabajo tan lindo que hay cientos de personas que pueden dar testimonio de que leyendo esta Biblia o este Nuevo Testamento fueron alcanzados por Cristo. Gente que estaba a punto de quitarse la vida, personas que estaban desahuciados por una enfermedad, de pronto o encontraron o recibieron un Nuevo Testamento así, o quizás el otro más grande que también usan los Gedeones, y ellos entran en todas partes. Es más, les voy a contar algo que quizás pocos sepan, pero ellos incluso entran a los prostíbulos, entran a los hoteles para pareja, a los lugares donde se dan citas, y ellos entran, pero no entran a hacer lo que hacen todo el mundo, sino que entran a dejar en los escritorios, en las mesitas de luz, en el cajón, dejan los Nuevos Testamentos. Porque muchas personas van a esos lugares escondidos, haciendo lo malo, y de pronto se encontraron con la palabra de Dios. Otras personas fueron a los moteles con la intención de quitarse la vida y encontraron un Nuevo Testamento como este, y al leerlos el Espíritu Santo cambió su corazón. Por eso hoy quiero honrar este ministerio y bendecir al ministerio Gedeón por el trabajo tremendo que hacen. Yo en una oportunidad me regalaron una caja de Nuevos Testamentos, eran todos blancos, me acuerdo, y los repartimos a todos. Y me quedó yo lo guardé para mí porque me acompaña a todas partes. Y como tengo anteojos puedo leerlo. Saludo a Peggy, Dios te bendiga, sierva. Un gusto que estés conectada. Bienvenida a la transmisión. Hoy tendría que estar mi esposa, la profetisa, pero está con su mamá todavía en la clínica. Mañana recién le van a dar el alta. Así que hoy yo la voy a cubrir, la voy a reemplazar. Muy bien, vamos a la palabra. ¿Quieres escuchar un mensaje? Bien, quiero que vayas a Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2 y versículo 13. A toda la gente que me está escuchando por Radio El Pescador, les cuento que estamos en vivo también por Facebook, así que se pueden conectar por Facebook, pueden escuchar la radio, por todas partes me van a escuchar. Esa es la idea, de que la palabra de Dios salga por todos lados. Dice el capítulo 2 de mi Nuevo Testamento de los Gedeones, capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.
y haciendo un azote. Presta atención lo que hizo Jesús. Esto es muy importante que preste atención. Cuando lea la Biblia, preste atención, porque a veces una palabra puede cambiar todo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras para que hagas, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En esta ocasión, el Señor entró al templo, y la Biblia nos cuenta que Él había salido de las bodas de Caná. En el capítulo 2, verso 1, están las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Y luego fue al templo, porque era el tiempo de la Pascua. Todo judío tenía que subir a Jerusalén para la Pascua, era obligación. Así que Jesús conocía el camino. Él, desde que nació, sus padres le lo llevaron y después seguramente él fue. Así que no era la primera vez que entraba al templo, pero sí era la primera vez que entraba ya bajo la unción del Espíritu Santo, ya como Mesías, ya como el ungido, porque ya había sido bautizado, ya había estado en el desierto, había ayunado. El Señor estaba habilitado. Él tenía toda la autoridad, porque si Jesús tenía 30 años, cuando entró acá, ya por lo menos 29 veces había estado en el templo, porque iban una vez cada año. Así que no fue la primera vez, pero es la primera vez que entra como ungido, entra como Mesías, porque antes habrá entrado y habrá presenciado los ritos y la ceremonia y todo lo demás como cualquier otro judío. Pero cuando llegó el tiempo de su manifestación, Él entra aquí por primera vez como Mesías, como el ungido. ¿Y qué hizo? Dice que hizo un azote y comenzó a echar a todos, hasta los animales. Rompió todo, destrozó todo y vació. Dice que los sacó afuera a todos. Y cuando dice todos, no piense que eran 5 o 6 personas, eran cientos de personas. El patio del templo es un lugar, una explanada muy grande, donde fácilmente entran 500 personas. Y si ese lugar estaba lleno, bueno, esa es la cantidad de personas que Jesús echó. Un solo hombre echando a más de 500 personas y volcando las mesas, y nadie lo pudo detener. Imagínate que vas a un mercado donde hay 200 personas trabajando y tú dices: todo fuera de acá, y empiezas a volcarle las mercaderías, a tirarle los tomates. ¿Vos crees que vas a lograr salir con vida de ahí? Jesús tomó unas cuerdas, hizo un azote y empezó a echarlos a todos. Y nadie pudo frenarle, nadie pudo detenerle. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Lo primero que vemos acá es un contraste con lo que muchas veces se nos ha enseñado, y he venido a destrozar tu imaginación, he venido a romper la mística, como cuando te dijeron que los Reyes Magos no existían. Las películas de Hollywood, las imágenes, nos muestran a un Jesús demasiado tranquilo, demasiado manso, demasiado raro, como si fuese una persona sin sentimiento, como si fuese una persona sin sangre, como si fuese una especie de ente, como un ángel, con esas imágenes del rostro que ni parpadeaba y apenas sonreía y nunca fruncía el ceño y hablaba todo con movimientos lentos y todo suavecito. Bueno, yo estoy leyendo capítulo 2 de Juan y vemos acá, yo veo a un Jesús que está echando fuera personas que ni se atreven siquiera a frenarlo ni pararlo.
Veo aquí a alguien gritando en un lugar donde está lleno de gente que están hablando, animales que están constantemente haciendo ruidos. Es un lugar de intercambio de moneda donde la gente cambiaba las monedas, donde la gente compraba animales, el ruido de los animales, el ruido de la gente, el grito de los niños, el llanto de los bebés, y de pronto se escucha una voz: todo el mundo afuera. No hagan de la casa de mi padre una casa de ladrones, de mercado. No vengan a hacer de la casa de mi padre un mercado. Y todo el mundo en silencio. Y tenemos una imagen de un Jesús que apenas levanta la voz. Pero este Jesús, el de la palabra que es revelado, vemos una persona que era como un león furioso, porque ahí dice el celo de tu casa. Era alguien encendido en celo, en poder, que cuando tenía que levantar la voz y pegar el grito, nadie se atrevía a contradecirle. Este es el Jesús verdadero, este es el Cristo que nosotros predicamos. No es el Jesús que nos presentó Hollywood, con el cabello aceitado, con el rostro impecable, con una mirada casi como si estuviese drogado. Acá vemos a alguien encendido en llama. Acá vemos a alguien que está candela. Aquí vemos a alguien que levanta la voz y nadie se atreve a decir: ¿por qué me gritas así? Sino que dice que todos salieron, dice que los echó afuera a todos. Es más, hasta los animales salieron. Me imagino, cuando fue lo de Noé, a la orden del Señor los animales entraron. Acá a la orden del Señor todos los animales afuera. Acá los echó a los animales. Así como fueron obedientes para entrar al arca, también fueron obedientes para salir del templo. Porque el Señor, el Creador, estaba hablando ahí. ¿O piensas que cuando Jesús hizo silenciar las olas y el viento en el mar de Galilea tuvo que susurrar unas cuantas palabritas suaves y dulces? Cuando dijo calla, enmudece, ¿crees que lo dijo como calla, enmudece? ¿Qué clase de Cristo te han presentado Hollywood? ¿Vos crees en el Cristo de Hollywood o vos crees en el Cristo de la Biblia? Porque el Cristo de la Biblia dice que tiene ojos como llamas de fuego. Dice que con su voz es como un estruendo de muchas aguas. Dice que toda la tierra tiembla. El Cristo que yo predico es un Cristo poderoso. Es un Cristo que se enfrentó a una multitud en el patio del templo y le dijo: ahora mismo se levantan y se van todos. ¿Y sabes qué hicieron? Se fueron todos. Ahora, los únicos que confrontaron al Señor una vez que Él echó a todos fueron los religiosos, para decir: ¿con qué autoridad vienes a hacer esto? Danos una señal. Ellos buscaban una señal. Y Jesús le dio una señal, le dio una profecía. Le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, lo construiré de nuevo. Ellos dijeron: pero si hace 40 y tantos años todavía no se puede terminar el templo. Herodes no lo había terminado, había partes que todavía no estaban terminadas. Y dice: ¿y tú en 3 días lo quieres reconstruir? Mas el Señor dice que hablaba de su cuerpo, porque Él estaba hablando de su muerte. Él estaba profetizando que su cuerpo sería destruido en la cruz, pero sería levantado con poder. Sería crucificado en debilidad, pero viviría por el poder de Dios. Estaba contestándole con sabiduría de altísimo nivel. Los fariseos no entendían nada, los discípulos tampoco. Pero cuando se produjo la resurrección, ellos dijeron: ah, de esto estaba hablando el Señor. De la resurrección, porque fueron 3 días. Y Él fue sepultado con el cuerpo destruido, porque el templo era su cuerpo. Nosotros vivimos en un templo que no es hecho por humanos. Nosotros vivimos en Cristo. Tú y yo habitamos en Cristo. Por eso nosotros decimos que habitamos en la presencia de Dios. Estamos dentro de Cristo y Cristo dentro de nosotros. Es una unión tan poderosa. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Estamos habitando en el templo. El templo es el cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Ahora bien, el Señor los echó a todos. No quedó nadie. Se confrontó y dejó perplejo a los religiosos. Pero hay otra cosa que pasa por ahí, que quizá ustedes no lo han notado. Pero dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 21 y versículo 12. Vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 21 y versículo 12. Y presta atención lo que dice acá. A vos que te gusta leer la Biblia, que sos un creyente de verdad, que te interesa la palabra de Dios. Mateo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera
a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, después que los echó a todos, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, escucha bien, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y tenemos la historia de la higuera. ¿Notaste algo acá? ¿Notaste algo? Yo te voy a decir de qué se trata. Jesús no limpió el templo una sola vez, lo hizo 2 veces. La primera es cuando comenzó su ministerio. Y esto es al terminar su ministerio, porque yo te acabo de leer los últimos días de Jesús, cuando Jesús entró a Jerusalén, antes de la Pascua, que él iba a cumplir proféticamente. Él era el Cordero de la Pascua. Son 2 limpiezas distintas. Una sucedió en el primer año de ministerio y la otra en el último, al tercer año de su ministerio. Si dice la Biblia que Jesús estuvo aproximadamente 3 años y medio predicando, 3 años de ministerio, entonces en el año 1 sucedió cuando él agarró el látigo y se confrontó con los fariseos hablando proféticamente del templo. Pero acá no agarra un látigo, acá los echa, acá los saca y les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho. Y dice que después de eso vinieron gente y él los sanó. No es la misma situación, son cosas distintas, con 3 años de diferencia. Hay 3 años de diferencia, primera y tercer año. 2 veces el Señor limpió el templo. La segunda vez, la última vez, antes de ir a morir, el Señor, después de limpiar el templo, dice que vinieron enfermos a él y él los sanó. Dice que los muchachos aclamaban, se gozaban, había celebración, había un gozo tremendo, que los fariseos se indignaron por eso, no le cuestionaron, ni le preguntaron con qué autoridad hace esto, sino que lo que les molestó es que lo alaben. Y Jesús les contestó: ¿no habéis leído? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y se fue de ahí a Betania. Esto es la última semana, estos son los últimos días de Cristo. Y lo que acabo de leerte en Juan 2:13 es cuando Jesús principia su ministerio. Esta es la parte final del ministerio. La pregunta es: ¿por qué tuvo que limpiar 2 veces el mismo templo? Porque era el mismo templo. El mismo templo. Lo limpió 2 veces. Ahora te voy a responder por qué Jesús tuvo que limpiar 2 veces el templo. Porque por más que el Señor lo limpie y saque toda la basura y todo lo que es impropio y todo lo que es indecoroso y todo lo que es abominable a Dios, todo lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que no funciona de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la casa de Dios es casa de oración. Por eso dice Mateo, el templo de Dios. Si es de Dios, lo que tiene que haber ahí tiene que ser de Dios. Y la gente había hecho mercado, había hecho un negocio humano. Entonces el Señor saca todo lo que es humano, saca todo lo que es carne, saca todo lo que es ambición, todo lo que es amor al dinero, negocios humanos. El templo es para los negocios del Padre, no para los negocios de los pastores, no es para el negocio de los apóstoles, no es para el negocio de los religiosos, no es para comprar, vender, enriquecerse, trucar, hacer tranza. El templo de Dios es para orar, es para adorar, como pasó en Mateo, que dice que la gente estaba gozosa, alababa a Dios, glorificaba al Señor, y a los religiosos se les molestaba porque acababa de echarle a perder el negocio, y ahora en lugar de eso había gente alabando a Dios y ellos querían hacer negocio. Jesús limpió 2 veces el templo para enseñarnos una cosa: por más que nosotros limpiemos el templo, el pecado vuelve. El pecado regresa. El pecado, la mundanalidad, la carnalidad nunca se va para siempre, siempre regresa. Por eso Jesús tuvo que limpiarlo en el primer año y 3 años después lo tuvo que limpiar de nuevo, porque Él los había echado la primera vez, pero volvió a meterse. Quizás
El segundo año no pasó nada, pero al tercer año Jesús vuelve otra vez a Jerusalén, ya por última vez, a morir, y se da con que el templo otra vez está contaminado con la misma clase de inmundicia que él había limpiado la primera vez. ¿Sabes qué significa? Que el pecado siempre te anda rondando, porque el pecado quiere ensuciar tu templo. Y no estoy hablando de los religiosos que dicen no hay que vender en la iglesia, no hay que vender nada en el templo, no hay que vender porque Jesús se enoja. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de que si la iglesia vende empanadilla o vende algo para que se pueda seguir edificando, construyendo, si se lo hace de corazón, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el templo se había convertido en un mercado, ya no era un templo, ya era un mercado. Cuando la iglesia deja de ser iglesia, entonces ya Dios no está en agrado con esa iglesia. Ya cuando las cosas de Dios se usa solamente el nombre de Dios, pero todo es humano, todo es carnal y se usa el nombre de Dios, entonces es la hora de que Jesús tome el látigo y comienza a echar. Y por eso vemos muchas iglesias que quedan vacías, muchas iglesias que sufren tremendas crisis y viene juicio sobre la iglesia porque dejaron de funcionar como tales, y ese lugar ya no era un templo de oración, de alabanza, de adoración, sino que era un mercado, era un lugar de transacción, era un lugar para la carne. La palabra de Dios dice en Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, si tienes para tomar nota, toma nota, si no, memorízalo. Primera de Corintios 3:16, es uno de los más lindos 3:16 que hay entre Juan 3:16. Corintios 3:16 también es un 3:16 poderoso. Escuchá lo que dice Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuántas veces repetí de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios? No estoy hablando del templo, hecho por ladrillo, por madera, hecho de caña, hecho de chapa, hecho de lona, hecho de plástico. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, ya sabemos que en el nuevo pacto Dios ni le importa el templo que edificamos. Si lo haces de cristal, de oro, de plata, a Dios no le importa. Ahora el templo en la nueva alianza, en el nuevo pacto, somos nosotros. Nosotros. Ahora, ¿cuántas veces el Señor te ha mandado limpiar tu templo y sacar toda la mugre que te está contaminando y que está convirtiendo el templo de Dios en templo del diablo? ¿Cuántas veces el Señor te dijo que dejes esas cosas que están ensuciando tu templo, el cual no es tuyo, sino que es de Dios, y Dios te dejó a cargo de cuidar tu templo? A veces cuidamos el templo hecho de ladrillo y tratamos de ponerle cortina y linda iluminación y una buena alfombra, y cuidamos los detalles que nunca se nos ensucie, pero Dios mira este templo. Este templo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en eso. Lo dijeron los apóstoles un montón de veces. Por eso los apóstoles ya no tenían problema de subir a Jerusalén todos los años. Pablo lo seguía haciendo porque como judío quizás tenía un corazón de decir me gusta compartir, quiero estar en la Pascua, pero lo hizo un tiempo, no lo hizo siempre. Porque ellos fueron recibiendo una revelación progresiva hasta darse cuenta que ya no necesitaban tener que ir al templo de Jerusalén para encontrarse con Dios, porque ahora el Espíritu Santo había entrado en ellos, el Espíritu de Dios había entrado en ellos, como dice Corintios 3:16. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no está en una nube descendiendo sobre el altar en el templo donde los sacerdotes cantaban y donde los levitas cantaban y donde se hacía el sacrificio. Eso era imagen de lo que habría de venir. Eso ya caducó. Eso se cumplió en Cristo. Cuando dice Juan, Jesús hablaba de su cuerpo, porque su cuerpo era el templo. Destruir este templo, decía Jesús, y en 3 días. Desde ese día quedó claro
que el templo que a Dios le interesa que se mantenga limpio no es el edificio donde tú congregas, sino es el cuerpo donde vives. ¿Cómo está tu templo? Ah, yo me santifiqué, Pero cuidado, Jesús lo tuvo que hacer 2 veces. ¿Sabes por qué? Porque si te descuidas y dejas las puertas abiertas, el diablo te vuelve a meter basura adentro del cuerpo. El diablo te vuelve a contaminar. Y dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos buscando dónde posar. Y dice, volveré a la casa donde salí. Y cuando vuelve la encuentra adornada, pero vacía. La encuentra barrida, pero está vacía. Y dice, y va y busca a otros 7 espíritus peores y entran en el hombre. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Vuelve. El pecado vuelve, repítelo, el pecado vuelve. Pero depende de mí si va a volver a entrar. Yo no puedo impedir que el pecado me ande rondando o ande como león rugiente, pero sí puedo impedir que ingrese en mi templo, el cual Dios me ha entregado para que yo cuide, proteja y sea responsable de cuidar el templo. Este templo que le pertenece a Dios, donde mora el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo presto oído, porque el oído, los ojos, la boca, son las puertas y ventanas del templo. Cuando yo abro el oído para que entre chisme, para que entre murmuración, bueno, algo anda mal conmigo. Porque si los chismosos, los murmuradores me buscan a mí para contarme sus porquerías, es porque hay algo en mí que los atrae. Hay algo en mí que les dice, podés hablarle, porque en el fondo le encanta también parar la oreja y escuchar todo chisme y toda novedad. Dicen que es para orar, pero no es para orar, es chusmear. Es la chismografía cristiana, es la santa chismografía. Es decir, te cuento, pero es para que oremos, ¿no? Y así va trascendiendo el chisme. Cuando yo presto oído para eso y dejo que las palabras contaminen mi corazón, y después cuando me encuentro con la persona de la que han venido a hablarme, yo ya no la veo igual, no siento lo mismo, no la saludo igual, definitivamente yo dejé entrar al diablo adentro mío, dejé entrar la carne, dejé entrar la duda, dejé entrar toda sospecha, dejé entrar toda cosa mala. Entonces mi templo volvió a ensuciarse. Yo lo limpié, pero dejé que el diablo lo vuelva a ensuciar. Jesús tuvo que limpiar 2 veces el templo. Nosotros tenemos que limpiarlo todos los días. Nosotros tenemos que cuidarlo todos los días el templo. Porque constantemente no falta la persona que venga y haga un comentario que te pone de mal corazón. Hay una persona que venga a contarte lo que escuchó que andaban hablando de ti, de tu familia. O tal vez el diablo viene y te susurra para decirte, en esta iglesia nadie te quiere. El pastor ni siquiera te manda un mensaje. El pastor no te viene a visitar. Y el diablo sabe a quién le va a decir, porque el diablo siempre va a buscar a las personas inmaduras. Va a buscar a las personas que no han crecido en la fe, que todavía les afecta lo que hace la gente, porque no han aprendido a confiar en Dios. Entonces todavía confían en la gente. Entonces viven decepcionados porque la gente te va a decepcionar. Pero Dios nunca te va a decepcionar porque Él es perfecto, su amor es perfecto. Él es un Dios que cuando vos lo llamás, Él está. El pastor, vos lo podés llamar y tal vez lo encontrás o no. Pero a Dios siempre lo vas a encontrar. Si vos vas a basar tu vida cristiana de acuerdo a cómo es la gente a tu alrededor, va mal. Vas a vivir en fracaso. Porque estás poniendo la confianza en el hombre. Porque estás poniendo la esperanza en el hombre. Que me quiera, que me tenga en cuenta, que me salude, que me diga buen día. Si vos vivís de esas migajas, vos no saliste del estado de pordiosero. A Jesús lo entregaron, lo vendieron, lo negaron, lo dejaron solo. Y cuando resucitó, Él volvió como si nada hubiese pasado a hablar con los discípulos. Les reprochó la incredulidad por no haber creído en sus palabras, pero nunca le echó en cara que lo dejaron solo. Porque él no estaba dependiendo de la compañía de sus discípulos. Él dijo, todos ustedes esta noche se escandalizarán de mí y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo.
Fin de la discusión. Hagan lo que quieran. Váyanse si quieren. Pero Dios está conmigo. Porque yo fui enviado por Dios, dependo de Dios y Dios es todo. Y cuando vos dejas que el diablo entre en tu mente y en tu corazón a decirte cosas como nadie te quiere, no te tienen en cuenta, con aquel sí, con aquella sí, pero a vos no, y hace que te sientas como que eres la peor de la familia, la oveja negra, la que nadie presta atención, y vos dejas que esas cosas penetren en tu vida, tu templo, tu cuerpo, volvió a ensuciarse. Y la única persona perjudicada sos vos. Porque los otros ni siquiera se enteran lo que vos pensás de ellos. Porque no necesitan. El diablo no quiere que el otro se entere lo que vos sentís, lo que vos pensás. Él quiere que vos te sientas mal. Y cuando vos te sentís mal, él ha terminado su trabajo. Y luego te deja que te hunda solita. Él deja que te hunda solo. Hay un montón de creyentes de años que todavía están dependiendo de un mensaje de texto, de un WhatsApp, de un saludito. Recuerdo que hace muchos años hacíamos radio con mi pastor y teníamos que anotar los nombres de las hermanas porque se re enojaban, se sentían si no las saludábamos por radio. Yo, pero si nos vemos todos los días en la iglesia, o sea, ¿para qué querés que te salude por radio si te veo todos los días? ¿No? Nos mandan un saludo, claro, ya están en la radio, son famosos, ya nos saludan a los hermanos. Resentido.